Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver circuitos de corriente alterna, que se abrevian CA en español, o en inglés AC de Alternating Current. Los circuitos de corriente alterna son muy importantes porque casi en todo el mundo la energía que se alimenta a las industrias, a los comercios, a los hogares, etcétera, proviene de plantas generadoras de corriente alterna. Y esa energía que se genera en las plantas se distribuye a través de líneas de transmisión y líneas de distribución. Y bueno, estas líneas involucran elementos resistores, inductores, capacitores, ¿sí? En serie, en paralelo. Entonces es muy importante entender, ¿no? Más o menos cómo se generan las corrientes alternas y los voltajes alternos que nos suministran, ¿no? En nuestros hogares. Bueno, con la profesora Angélica vieron que si ustedes conectan una bobina a un condensador que está inicialmente cargado, con su carga máxima, pues empiezan a generar corrientes, ¿va? Hay variables en el tiempo, corrientes oscilatorias, que se llaman oscilaciones libres, a una frecuencia, que se llama frecuencia característica, que es 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Entonces el comportamiento de la corriente es un comportamiento senoidal, ¿va? De oscilador armónico simple. También vieron que si le agregan una resistencia en serie al circuito, pues va a haber corrientes pero oscilatorias, pero amortiguadas, debido a que la resistencia genera disipación, ¿va? De energía. Toda la energía que se va almacenando, o que se tenía almacenada en el campo eléctrico del condensador y en el campo magnético de la bobina, pues va disminuyendo, ¿va? Se va perdiendo energía y por lo tanto la corriente va disminuyendo exponencialmente. Y bueno, lo que vamos a ver en este video, en los videos siguientes, es que si ustedes conectan una FEM alterna al circuito, pues pueden tener oscilaciones forzadas para la corriente, o sea, pueden mantener una corriente oscilatoria en el circuito, y esa corriente va a oscilar con la misma frecuencia del generador que ustedes conecten al circuito de corriente alterna, pero en general va a haber una diferencia de fase entre la corriente y la FEM suministrada. No van a estar en fase. Esa diferencia de fase se llama constante de fase. Vamos a ver que es muy importante para la generación o el suministro de energía, una energía por unidad de tiempo eficientemente. Es muy importante que la constante de fase sea prácticamente cero, ¿no? El circuito, para que la potencia entregada por el generador al circuito sea la máxima posible, ¿sí? Bueno, antes de hacer el análisis del circuito RLC en serie con una FEM alterna, déjenme hacer algunas precisiones y adelantar algunas cosas a las que vamos a llegar. Entonces, un generador de corriente alterna, el símbolo va a ser una onda senoidal encerrada en un círculo. Y bueno, ya vimos que la FEM entonces alterna se expresa de esta manera, con una amplitud, aquí m por el seno de omega t. Entonces m es una constante, es la amplitud de la FEM, es el valor máximo que va a adquirir la FEM en cierto tiempo, ¿no? Omega es la frecuencia angular de la FEM, y que si recuerdan es la velocidad angular con que giraba la bobina en el campo magnético uniforme del generador. Esta frecuencia angular está relacionada con el periodo de oscilación, T mayúscula, como 2π entre el periodo. Obviamente tiene unidades entonces de inverso de segundo o de hertz. Y bueno, también está la frecuencia simplemente de oscilación, que es el inverso del periodo. Entonces, cuando yo me refiero a la omega, a veces voy a decir frecuencia, pero me estoy refiriendo a frecuencia angular, ¿verdad? Siempre, recuerden eso.
Bueno, lo que vamos a adelanto un poco, lo que vamos a encontrar del análisis que vamos a hacer de los circuitos de corriente alterna es que cuando conectamos entonces la FEM a los elementos resistivos, inductivos y capacitivos en serie, pues lo que vamos a tener es una corriente, ¿verdad? Vamos a forzar que hay una corriente, se va a mantener una corriente oscilatoria que va a tener la misma frecuencia angular que la frecuencia angular de la FEM, pero en general también va a haber una diferencia de fase, como ya mencioné. Esa diferencia de fase es la constante de fase, y aquí es otra vez la amplitud, es constante la amplitud de la corriente, el valor máximo que puede tomar la corriente en ciertos tiempos. Y otra cosa también muy importante, vamos a ver que en todos los circuitos de corriente alterna se satisface la ley de Ohm, como en los circuitos de corriente directa. Vamos a ver que la amplitud de la corriente satisface la ley de Ohm, está relacionada con la amplitud de la FEM, ¿sí? Entonces la FEM dividida entre lo que sería una impedancia, la impedancia del circuito, que lo vamos a denotar por Z. Entonces aquí, como ven, la corriente es directamente proporcional a la amplitud de la FEM entre la resistencia o impedancia que pone el circuito al paso de esa corriente, ¿sí? Bueno, antes de analizar entonces el circuito RLC completo conectado a la FEM alterna, vamos a ir viendo el comportamiento de cada uno de estos elementos, ¿sí? Resistivo, inductivo, capacitivo, conectado nada más a la FEM. Entonces vamos a ver tres circuitos sencillos. Como eso, vamos a empezar por entonces una carga resistiva conectada a la FEM alterna. Entonces, si tenemos esto, entonces tenemos aquí la FEM del generador, ¿verdad? De corriente alterna. Entonces vamos a tener una corriente que voy a denotar por I minúscula de T. Todas las variables dependientes del tiempo A las voy a denotar por letras minúsculas. Entonces aquí, si usamos la ley de mallas de Kirchhoff, ¿verdad? Aquí tenemos que la FEM menos la diferencia de potencial o caída de potencial a través de la resistencia es igual a 0, que la estoy denotando entonces por B minúscula sub R, ¿sí? Entonces de aquí tenemos, ¿no?, que B sub R es igual a la FEM, ¿sí?, alterna. Entonces B sub R como función del tiempo pues es EM, la amplitud de la FEM alterna, por el seno de omega T, donde omega es la frecuencia angular de la FEM. Ahora esto lo voy a reescribir como B sub R, B mayúscula sub R, que es la amplitud, ¿no?, de la diferencia de potencial a través de la resistencia por el seno de omega T. Ahora, pero sabemos por la ley de Ohm, ¿no?, precisamente que la diferencia de potencial o la caída de potencial a través de la resistencia es la corriente que está pasando al tiempo T a través de la resistencia por el valor de la resistencia. Entonces tenemos esta igualdad, y de ahí entonces podemos encontrar cuánto vale la corriente o cómo es la corriente en función del tiempo, que sería B sub R entre R, la amplitud del voltaje, entre la resistencia por el seno de omega T. Entonces si denotamos por IDR al voltaje o diferencia de potencial a través de la resistencia entre R, entonces tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Pues ya hemos llegado entonces a que la corriente, efectivamente, cuando tenemos la pura resistencia conectada a la FEM, ¿sí?, se comporta de manera senoidal, ¿va? Oscila a la misma frecuencia que el generador. Y ahora si lo expresamos como habíamos expresado de manera general como seno de omega T menos phi, pues vemos aquí que entonces phi es igual a 0, es decir, están en fase, se fijan aquí, la corriente que pasa a través de la resistencia y la diferencia de potencial a través de la resistencia. Varían como seno de omega T. Bueno, ahora de una vez voy a introducir una representación, ¿sí?, de las corrientes o de las variables dependientes del tiempo, corriente y voltaje. En este caso voy a poner ahorita nada más la corriente. Es una representación que es muy útil y que facilita el análisis ya de circuitos más complicados. Entonces la representación con fasores consiste en lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a la amplitud de la corriente IDR, la vamos a poner como un vector, ¿sí?,
cuya longitud es igual a la amplitud, ¿no? Entonces se va a llamar fasor este vector. Recuerden, cuya longitud es la amplitud de la corriente, que es constante, ¿no? Entonces este vector, que tiene longitud constante, va a rotar en el tiempo. Hay una rotación en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Al tiempo t, pues el ángulo que hace con el eje horizontal va a ser omega t, ¿sí? Bueno, la cantidad alterna I de R, dependiente del tiempo y minúscula, pues es la proyección, ¿sí?, de este fasor en la dirección vertical, porque vemos de este triángulo rectángulo, este ángulo es 90 grados, que este lado de este triángulo rectángulo, pues es la hipotenusa, que es IR, la longitud del fasor, por el seno de omega t, ¿sí? No sé qué más, pues esto se llama la fase al tiempo t, ¿verdad? De la corriente y de R de t, ¿verdad? Depende del tiempo. Entonces, miren, déjenme mostrarles aquí que entonces la corriente, el fasor de la corriente y el fasor del voltaje, ¿verdad?, a través de la resistencia a diferencia de potencial, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, perdón, que se vea bien. Entonces van en fase, fíjense, tienen la misma fase al tiempo t, ¿verdad?, ¿sí? Y van rotando. Entonces una representación mucho más útil que esta, ¿no?, donde graficamos, ¿no?, cómo va evolucionando en el tiempo la corriente y el voltaje, ¿sí? Bueno, antes de seguir con el siguiente circuito, déjenme recalcar aquí algunas cosas, ¿no?, nuevamente, para que quede más claro. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, al tiempo t igual a 0, ambos fasores están en la dirección horizontal, ¿va? Por la proyección, pues es 0, como se muestra aquí. El valor de la corriente, el tiempo t igual a 0, pues es 0, porque el ángulo es 0. Cuando estamos en un tiempo igual a un cuarto del periodo, los fasores están acá, en la dirección coinciden con la vertical. Entonces la corriente y el voltaje a través de la resistencia toman su valor máximo. Estamos aquí, ¿verdad?, un cuarto del periodo. Cuando esto gira hasta acá y los fasores están en la dirección hacia la izquierda de la horizontal, otra vez la proyección es 0, ¿sí? Estamos ahí a la mitad del periodo, ¿verdad?, ¿sí? Cuando estamos a 3/4 del periodo aquí abajo, los fasores están en esta dirección, hacia abajo, sobre la vertical. Toda la amplitud pues es máxima tanto de la corriente como del voltaje en función del tiempo. Y cuando da una vuelta completa, ¿eh?, tenemos un tiempo igual al periodo, la rotación del fasor ya fue de 360 grados, perdón, o 2pi radianes, y vuelve a tomar entonces el valor igual a 0, y así, ¿no?, sigue oscilando, ¿sí?, la corriente.